Mi nombre es Judith Morales, tengo 38 años y soy historiadora especializada en arte sacro. Nunca imaginé que mi pasión por los símbolos religiosos me llevaría a enfrentar lo inimaginable en las profundidades del Vaticano. Todo comenzó hace exactamente un año, en abril de 2024, cuando recibí un sobre Manila con sello Vaticano en mi despacho de la Universidad Complutense de Madrid. Dentro había una invitación escrita en pergamino envejecido con caligrafía impecable que me ofrecía algo que cualquier historiador del arte sacro soñaría: acceso exclusivo a las catacumbas privadas del Vaticano, esas que no aparecen en ningún tour oficial. Al principio pensé que era una broma elaborada de algún colega, pero cuando llamé a mi amigo Ezequiel para comentarle, descubrí que él también había recibido una invitación idéntica. Lo mismo había ocurrido con Esther y Daniel, amigos y colegas desde nuestros días universitarios. Los 4 formábamos un grupo peculiar pero complementario. Yo con mi obsesión por descifrar el simbolismo oculto en el arte religioso. Ezequiel, siempre sumergido en textos apócrifos que la Iglesia prefería mantener en silencio. Esther, cuyas manos habían desenterrado reliquias que desafiaban la historia oficial, y Daniel, cuyo conocimiento de la Edad Media parecía casi sobrenatural, como si hubiera vivido en aquella época. La invitación especificaba que los 4 habíamos sido seleccionados por nuestras contribuciones académicas para acceder a lo que llamaban la verdadera tumba papal, un sitio que, según la carta, guarda secretos que la humanidad aún no está preparada para conocer. En ese momento, la adrenalina de un descubrimiento potencial nubló cualquier señal de alarma que debería haber percibido. Nos reunimos en Roma una semana después en un pequeño café cerca de la Plaza San Pedro. El ambiente estaba cargado de expectación mientras compartíamos teorías sobre lo que podríamos encontrar. Daniel, siempre el más pragmático, sugirió que probablemente se trataba de algún hallazgo arqueológico reciente que el Vaticano quería validar con expertos externos antes de hacerlo público. Esther especulaba sobre posibles tumbas precristianas bajo la basílica, mientras Ezequiel, con ese brillo intenso en sus ojos que aparecía cuando hablaba de textos prohibidos, mencionó rumores sobre manuscritos gnósticos ocultos en las catacumbas más profundas. Yo simplemente observaba la imponente cúpula de San Pedro a lo lejos, sintiendo una inexplicable opresión en el pecho, como si algo dentro de mí quisiera advertirme. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre delgado, de unos 60 años, vestido con sotana negra y un crucifijo de plata que parecía demasiado pesado para su cuello huesudo. Se acercó a nuestra mesa con pasos medidos, como si contara cada movimiento. Soy el padre Salvatore. Se presentó con un acento italiano cortante. Su rostro era una colección de ángulos afilados y su mirada, Dios, su mirada era como un pozo sin fondo. Nos entregó a cada uno un pase con nuestro nombre y una extraña insignia que no reconocí, junto con un mapa amarillento que parecía haber sido dibujado hace siglos. Esta noche a las 11, dijo, señalando una entrada lateral en el mapa que nunca había visto en mis múltiples visitas al Vaticano. Vengan solos y sigan exactamente el camino marcado. Por su propia seguridad, añadió, dejando la frase incompleta mientras sus ojos se clavaban en los míos. No se desvíen del recorrido bajo ninguna circunstancia. Esa noche, mientras nos acercábamos al punto de encuentro, una llovizna fina comenzó a caer sobre Roma, envolviendo las luces de la ciudad en un halo fantasmal. La entrada indicada en el mapa resultó ser una pequeña puerta de madera oscura, casi invisible entre las sombras de un contrafuerte. Daniel tocó 3 veces, tal como había indicado el padre Salvatore, y la puerta se abrió con un chirrido que erizó mi piel. Un joven acólito, sin rostro visible bajo su capucha, nos guió por un pasillo estrecho iluminado únicamente por antorcha. Sí,
antorchas reales en pleno siglo XXI, no luces eléctricas disfrazadas para parecer antiguas. El aire olía a incienso mezclado con algo más primitivo, como tierra húmeda y piedra antigua. Descendimos por escaleras interminables, cada peldaño gastado por siglos de pisada. Conté 7 tramos antes de perder la cuenta, y con cada nivel que bajábamos, la temperatura descendía y la presión en mis oídos aumentaba. Ezequiel murmuraba para sí mismo, reconociendo símbolos tallados en las paredes que yo nunca había visto en ningún texto académico. «Esto no aparece en ningún registro oficial del Vaticano», susurró Esther, cuyo conocimiento arqueológico de las catacumbas romanas era exhaustivo. Cuando finalmente llegamos a lo que parecía ser nuestro destino, nos encontramos en una antecámara circular con 7 puertas idénticas. El acólito señaló la tercera a la derecha y desapareció por donde habíamos venido, dejándonos solos con nuestras linternas y el mapa que ahora mostraba detalles que juraría no estaban allí cuando lo examiné por primera vez en el café. El interior de la catacumba era como entrar en un libro de pesadillas medievales hecho realidad. Lo que me impactó inmediatamente fue la arquitectura, un gótico pervertido, retorcido, que desafiaba todo lo que había estudiado. Las columnas no sostenían, sino que parecían contorsionarse como si sufrieran. Las gárgulas talladas en las esquinas no eran las típicas criaturas grotescas, sino seres deformes, con rostros casi humanos en expresión de éxtasis y agonía simultáneo. Sus ojos, incrustados con algún tipo de piedra negra, parecían seguirnos mientras avanzábamos por el corredor principal. Los vitrales, iluminados desde atrás por una luz cuya fuente no podíamos identificar, mostraban escenas que ningún templo cristiano exhibiría: ángeles sometiendo violentamente a figuras humanas, ceremonias alrededor de pozos de fuego y bautismos realizados con un líquido oscuro que no parecía agua. «Esto no puede ser parte oficial del Vaticano», murmuró Daniel, cuyo rostro había perdido todo color. Ezequiel, sin embargo, parecía fascinado, casi en trance mientras recorría con sus dedos inscripciones en las paredes. «Es arameo antiguo mezclado con algo más, quizás enoquiano», dijo, refiriéndose al supuesto lenguaje de los ángeles. Esther se mantenía metódica, fotografiando cada detalle con su cámara especializada, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente. Yo sentía una opresión creciente en el pecho, como si el aire se volviera más denso con cada paso. Y entonces lo noté. Los corredores cambiaban, no de manera obvia o repentina, sino sutil, como si la geometría del lugar se alterara cuando no estábamos mirando directamente. Una bifurcación que habíamos pasado ya no estaba allí al volver la vista atrás, y nichos que contenían reliquias aparecían en lugares donde antes solo había pared sólida. Seguimos el mapa lo mejor que pudimos, pero pronto fue evidente que nos habíamos desviado del camino marcado. No fue una decisión consciente, simplemente en algún momento el pasillo que debíamos tomar según el mapa ya no existía, reemplazado por otro que serpenteaba hacia las profundidades. «Deberíamos volver», sugerí, recordando la advertencia del padre Salvatore. Pero algo en el ambiente había cambiado. El sonido de nuestras voces parecía apagarse a pocos centímetros de nuestras bocas, como absorbido por las paredes. La humedad se había intensificado, formando pequeñas gotas que resbalaban por los muros, pero al mirar más de cerca, noté con horror que no era agua, sino algo más espeso, con un tinte rojizo que reflejaba nuestras luces. Fue Ezequiel quien descubrió la entrada oculta. Nos habíamos detenido frente a un afresco deteriorado que ocupaba toda una pared. A primera vista, parecía representar la típica escena de la caída de los ángeles rebeldes, pero los detalles eran perturbadores. Los ángeles caídos no mostraban derrota, sino una extraña serenidad, casi triunfal, y sus alas, en lugar de quemarse,
parecían transformarse en algo nuevo, más primitivo y poderoso. «Miren esto», dijo Ezequiel, señalando una inscripción casi invisible en la base del mural. Al acercar su linterna, las letras parecieron brillar con luz propia por un instante. Pronunció algo en una lengua que no reconocí y un sonido como de piedra deslizándose sobre piedra resonó en la cámara. Una sección del afresco, justo donde un ángel particular extendía su mano hacia el observador, se hundió lentamente, revelando un pasadizo tan estrecho que tendríamos que atravesarlo en fila india. Daniel quiso protestar, pero Esther ya se había adelantado, su curiosidad arqueológica venciendo cualquier precaución. La seguimos, yo en último lugar, sintiendo cómo el borde del afresco rozaba mi espalda al pasar, como dedos fríos acariciando mi columna vertebral. El pasadizo desembocaba en una cámara circular mucho más grande que cualquiera de las que habíamos visto hasta entonces. El techo abovedado se elevaba tanto que nuestras linternas apenas iluminaban sus límites superiores, donde creí distinguir figuras en movimiento, aunque quizás solo fueran sombras jugando con mi percepción alterada por el miedo y la fascinación. En el centro exacto de la sala se encontraba un sarcófago de mármol blanco veteado con líneas negras que parecían formar patrones, símbolos que se reorganizaban si los mirabas demasiado tiempo. No era como ningún sarcófago papal que hubiera estudiado jamás. En lugar de la típica efigie del pontífice yacente, la tapa mostraba símbolos enoquianos tallados en relieve y figuras aladas en diversas posturas de sufrimiento, como si intentaran escapar de la piedra misma. Alrededor del sarcófago, dispuestas en un círculo perfecto, había 12 estatuas de mármol negro tan pulido que parecía absorber la luz. Representaban ángeles, pero con una anatomía inquietante. Sus alas tenían articulaciones imposibles, sus rostros mostraban una mezcla de éxtasis y agonía, y donde deberían estar sus ojos había incrustaciones de algún metal que reflejaba nuestra luz con un tinte verdoso. «Es una tumba papal», confirmó Daniel, señalando símbolos pontificios casi ocultos entre los grabados más prominentes, pero no aparece en ningún registro oficial. Esther se acercó a examinar inscripciones en la base del sarcófago. «Esto es imposible», murmuró. Según esta fecha, este papa habría gobernado durante el período conocido como sede vacante, entre los pontificados de Clemente V y Juan XXII. Ezequiel se había quedado inmóvil, su rostro una máscara de asombro y terror. «No es una tumba», dijo con voz apenas audible, «es una prisión». Apenas Ezequiel pronunció esas palabras, sentí un cambio en el ambiente de la cámara. El aire se volvió denso, casi irrespirable, como si la presión atmosférica hubiera aumentado repentinamente. Nuestras linternas comenzaron a parpadear, debilitándose hasta que apenas proyectaban un halo mortecino. Un zumbido grave, casi imperceptible al principio, fue creciendo hasta hacerse sentir más que oír, como una vibración que resonaba directamente en nuestros huesos. Miré a mis amigos. Esther se había llevado las manos a los oídos. Daniel respiraba con dificultad apoyado contra una de las estatuas y Ezequiel parecía en trance, sus ojos fijos en las inscripciones del sarcófago, sus labios moviéndose silenciosamente. Me acerqué a él, intentando sacarlo de aquel estado, pero cuando lo toqué, su piel estaba fría como el mármol que nos rodeaba. «Puedo leerlo», dijo de repente, con una voz que no parecía completamente su. «Puedo entender lo que dice», comenzó a recitar en voz alta, en esa misma lengua extraña que había usado para abrir el pasadizo. Cada sílaba que pronunciaba parecía hacer vibrar las estatuas a nuestro alrededor, y juro que vi lágrimas de algún líquido oscuro brotar de los ojos metálicos de los ángeles de piedra. Intenté detenerlo, pero mis extremidades se sentían pesadas, como si me moviera a través de agua espesa. Daniel gritó algo que no pude entender,
señalando hacia el sarcófago. La tapa de mármol había comenzado a moverse, deslizándose lentamente a un lado sin que nadie la tocara, revelando un interior que no contenía cuerpo alguno, sino una oscuridad tan profunda que parecía tener sustancia propia, como niebla negra que se elevaba en espirales hipnóticas. Y entonces lo vimos, o quizás sería más preciso decir que se formó ante nuestros ojos. De aquella oscuridad sustancial emergió una figura que desafiaba toda comprensión. Al principio parecía humanoide, del tamaño aproximado de un hombre alto, pero su forma cambiaba sutilmente, como si no pudiera decidirse por una apariencia definitiva. Lo único constante eran sus alas, no 2, sino 6, que no estaban hechas de plumas, sino de algo que parecía luz solidificada, con bordes que cortaban la realidad misma, dejando estelas luminosas en el aire cuando se movían. Su rostro, si es que podía llamarse así, era una superficie lisa donde ocasionalmente se formaban rasgos que recordaban a los humanos, solo para disolverse y recomponerse en nuevas configuraciones. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran como mirar directamente a estrellas moribundas, brillantes y terribles en su agonía eterna. Cocabiel, susurró Ezequiel, cayendo de rodilla. La criatura inclinó lo que podría considerarse su cabeza, como reconociendo el nombre. Cuando habló, no fue con sonidos que atravesaran el aire, sino con palabras que aparecían directamente en mi mente, en un idioma que nunca había estudiado, pero que de alguna manera podía entender perfectamente. 4 buscadores de verdad, dijo la voz en mi cabeza, con un tono que mezclaba melodías celestiales con el eco de un abismo sin fondo. 4 llaves para una puerta que nunca debió ser abierta. Sentí que mis piernas cedían y me desplomé junto a Ezequiel. Daniel intentó retroceder hacia la entrada, pero descubrió con horror que el pasadizo por el que habíamos llegado ya no existía, reemplazado por pared sólida. Esther, siempre la más valiente, dio un paso adelante. ¿Qué eres?, preguntó con voz temblorosa pero firme. La criatura, Cocabiel, expandió sus alas hasta tocar las paredes de la cámara, y por un momento creí ver a través de él constelaciones desconocidas y geometrías imposibles. Soy lo que vuestros textos llaman un vigilante, una estrella de Dios, guardián de los secretos celestiales, y he estado prisionero en este lugar profano durante 704 años, 2 meses y 16 días de vuestro tiempo lineal. Esther, con su formación arqueológica, fue la primera en recuperar algo de compostura científica. Sacó su grabadora y comenzó a documentar lo que estaba ocurriendo, como si el acto familiar de catalogar evidencia pudiera anclarla a la realidad que se desmoronaba a nuestro alrededor. ¿Quién te aprisionó aquí?, preguntó, mientras la luz de su cámara parpadeaba erráticamente al intentar enfocar a Cocabiel, como si el dispositivo no pudiera procesar lo que estaba viendo. La respuesta llegó en oleadas de imágenes más que en palabras. Vimos en nuestras mentes a hombres con túnicas rojas y púrpuras, portando objetos sagrados y profanos a la vez, realizando rituales en esta misma cámara siglos atrás. La Ordo Custodes Veritatis, tradujo Ezequiel en voz alta a un arrodillado. La Orden de los Guardianes de la Verdad. Cocabiel se acercó al sarcófago y pasó lo que parecía ser una mano, aunque sus dedos eran demasiado largos y articulados en lugares imposibles, sobre los símbolos tallados. Una secta secreta dentro de vuestra iglesia, existente desde el siglo XII, cuando uno de vuestros papas tuvo una visión que no debería haber tenido. Las imágenes en mi mente se intensificaron. Vi a un hombre anciano con vestiduras papales despertando aterrorizado en mitad de la noche, escribiendo frenéticamente en pergaminos que luego ocultaba en las paredes de su cámara. Inocencio III, murmuró Daniel, cuyo conocimiento de la historia papal era enciclopédico. Tuvo visiones apocalípticas que nunca fueron registradas oficialmente.
Cocabiel continuó, y cada palabra mental traía consigo sensaciones físicas: frío cuando hablaba del pasado, calor abrasador cuando mencionaba el futuro. Me capturaron porque temían lo que yo sabía, lo que podía revelar, pero más aún, me mantienen cautivo para evitar la venida de Samael. Al pronunciar ese nombre, o más bien al implantarlo en nuestras mentes, las estatuas de mármol negro temblaron visiblemente y un lamento agudo, como de viento atravesando un desfiladero estrecho, recorrió la cámara. ¿Quién es Samael?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta, como si algún conocimiento ancestral enterrado en mi subconsciente hubiera sido despertado por la presencia de Cocabiel. La criatura se elevó ligeramente del suelo, sus alas plegándose y desplegándose en patrones hipnóticos. Vuestros textos lo llaman de muchas formas: el veneno de Dios, el ángel de la muerte, el príncipe de la oscuridad. Es mi contraparte, mi reflejo invertido en el espejo cósmico. Donde yo guardo secretos, Él los destruye. Donde yo preservo, Él aniquila. Mientras hablaba, la figura etérea de Cocabiel comenzó a cambiar, volviéndose más sólida, más humana. Con horror, reconocí en sus rasgos cada vez más definidos características que había visto en fotografías y pinturas. Era el rostro del último papa fallecido. «Necesito un recipiente consagrado», explicó, percibiendo nuestra conmoción. Este cuerpo fue preparado para mí, aunque sus preparadores no lo supieran. La Ordo ha estado manipulando las elecciones papales durante siglos, asegurándose de que cada cierto tiempo un pontífice con la configuración espiritual adecuada ocupe el trono de Pedro. Daniel dio un paso atrás, su rostro pálido como la cera. ¿Estás poseyendo el cuerpo del Papa? Cocabiel, ahora con la apariencia casi completa del pontífice fallecido, excepto por sus ojos, que seguían siendo aquellos abismos estelares, negó con un gesto demasiado fluido para ser humano. Este cuerpo nunca fue enterrado donde el mundo cree. La Ordo lo trajo aquí. Lo preparó con ungüentos y palabras de poder. No estoy poseyéndolo, estoy usándolo como ancla para manifestarme en vuestro plano. Es temporal, pero necesario. Fue entonces cuando escuchamos sonidos provenientes de más allá de las paredes, cánticos en latín mezclados con aquella lengua extraña que Ezequiel había utilizado. Cocabiel se tensó visiblemente y por un momento su forma fluctuó, revelando brevemente su naturaleza etérea antes de estabilizarse nuevamente en la apariencia papal. «Han comenzado el ritual», dijo, y por primera vez percibí algo parecido al miedo en su voz mental. «La Ordo está realizando la preparación para el Sacrificium Magnum». Ezequiel se puso de pie tambaleándose, su rostro iluminado por una comprensión repentina y terrible. «El gran sacrificio durante la próxima Pascua es cuando el velo entre los mundos es más delgado». Cocabiel asintió, y el movimiento tenía algo inquietante, como si estuviera aprendiendo a usar los músculos faciales humanos. «Planean un sacrificio en masa, utilizando la fe de los peregrinos como combustible espiritual. Miles de almas reunidas en la plaza de San Pedro, sus mentes abiertas en adoración. El momento perfecto para debilitar la barrera que mantiene a Samael confinado en su prisión dimensional». Las implicaciones eran demasiado horribles para procesarlas completamente. Esther, siempre práctica, fue la primera en verbalizar lo obvio. «¿Por qué nos cuentas esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo este apocalipsis en ciernes?» La criatura se acercó a ella, y aunque Esther mantuvo su posición, pude ver cómo cada fibra de su ser luchaba contra el instinto de huir. «Fuisteis elegidos», respondió Cocabiel, «no por mí, sino por ellos. La Ordo os ha estado observando durante años, evaluando vuestro potencial. Necesitaban catalizadores humanos con conocimiento específico, pero sin afiliación directa a la Iglesia. Almas lo suficientemente curiosas para abrir puertas prohibidas, lo suficientemente inteligentes
para comprender lo incomprensible, pero lo suficientemente ignorantes para ser manipuladas. Las palabras golpearon como un martillo. Recordé la invitación, el mapa que cambiaba, la mirada penetrante del Padre Salvatore. Nos usaron, murmuré, la rabia mezclándose con el miedo en mi interior. Nos trajeron aquí para liberarte. Cocabiel inclinó la cabeza en un gesto que parecía casi compasivo. Para liberarme parcialmente, corrigió. Necesitaban que tomara forma física para la siguiente fase del ritual, pero cometieron un error de cálculo. Creen que pueden controlarme, utilizarme como conducto para Samael. No entienden que mi propósito siempre ha sido evitar su llegada. Daniel, quien había estado inusualmente silencioso, dio un paso adelante. ¿Por qué deberíamos creerte?, preguntó con una voz más firme de lo que esperaba. Eres un ser sobrenatural de un texto apócrifo, usando el cuerpo de un papa muerto, contándonos que una secta secreta del Vaticano planea el apocalipsis. Perdona si tengo mis dudas sobre quién es realmente el villano aquí. La pregunta pareció tomar por sorpresa a Cocabiel. Su forma fluctuó nuevamente, y por un instante vi algo verdaderamente antiguo y terrible detrás de la máscara humana que había adoptado. Cuando respondió, su voz mental tenía un tono diferente, más profundo y resonante. No os pido que me creáis, os pido que veáis. Extendió una mano hacia el centro de la cámara y el aire se condensó formando una especie de ventana dimensional a través de la cual pudimos ver escenas que desafiaban toda lógica. La plaza de San Pedro llena de fieles, pero desde una perspectiva imposible, como si estuviéramos viendo simultáneamente desde arriba y desde dentro de cada persona presente. Figuras encapuchadas en una cámara similar a la nuestra, pero más grande, rodeando un altar donde yacía un objeto que dolía mirar directamente, una especie de relicario hecho de metal negro que parecía absorber la luz, y finalmente algo acercándose desde una distancia que no podía medirse en términos físicos, una presencia tan vasta y terrible que incluso su eco dimensional hizo que me doblara de dolor. La visión se desvaneció tan abruptamente como había aparecido, dejándonos jadeando y desorientados. Sentí un sabor metálico en mi boca y me di cuenta de que me había mordido el labio hasta hacerlo sangrar. Esther estaba de rodillas, vomitando violentamente en un rincón de la cámara. Daniel se había cubierto los ojos con las manos, pero podía ver lágrimas de sangre filtrándose entre sus dedos. Solo Ezequiel parecía relativamente compuesto, aunque su rostro había adquirido una palidez cadavérica. Lo que acabamos de ver, comenzó, pero las palabras parecían inadecuadas. Es solo una fracción, confirmó Cocabiel. Vuestras mentes humanas no pueden procesar la totalidad sin fragmentarse. Se acercó al sarcófago y pasó sus dedos demasiado largos por los símbolos tallados. La Ordo Custodes Veritati comenzó con nobles intenciones. Los primeros miembros realmente creían que estaban protegiendo a la humanidad al mantenerme cautivo. Pero con el paso de los siglos, el conocimiento se corrompió. Comenzaron a creer que solo a través de la purificación por el fuego de Samael, la humanidad podría ser verdaderamente redimida. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al recordar algunos de los textos gnósticos más oscuros que había estudiado, aquellos que hablaban de la necesidad de destruir el mundo material para liberar el espíritu. Creen que están haciendo lo correcto, murmuré, comprendiendo la terrible lógica. Creen que están salvando almas a través de la destrucción. Cocabiel asintió, y el gesto tenía algo inquietantemente humano ahora. El actual líder de la Ordo, a quien conocisteis como Padre Salvatore, es particularmente devoto a esta interpretación. Su nombre verdadero es Cardenal Alessandro Bianchi y ha dedicado 50 años de su vida a preparar el ritual que permitirá la manifestación de Samael. Mientras hablaba,
Los cánticos más allá de las paredes se intensificaron y sentí vibraciones bajo mis pies, como si toda la estructura subterránea estuviera resonando con alguna frecuencia primordial. Daniel, quien finalmente había bajado las manos de su rostro, dejando rastros sangrientos en sus mejillas, se acercó a una de las paredes y presionó su oreja contra la piedra. «Se están acercando», dijo con voz tensa, «y son muchos». Esther, quien había recuperado algo de compostura, se levantó tambaleándose. «Tenemos que salir de aquí», declaró con la determinación práctica que siempre la caracterizaba incluso en las situaciones más extremas. «Necesitamos advertir a alguien, contactar con autoridades fuera del Vaticano». Cocabiel emitió un sonido que podría haber sido una risa si no hubiera resonado directamente en nuestras mentes como cristal rompiéndose. ¿A quién acudiríais? ¿A la policía italiana? Les diréis que un ángel caído os ha revelado una conspiración apocalíptica dentro del Vaticano. ¿Al Papa actual? ¿Cómo sabéis que él mismo no es parte de la Ordo? Sus palabras nos golpearon con la fuerza de la verdad. Estábamos solos en esto, atrapados en un conflicto cósmico que apenas podíamos comprender. Fue entonces cuando Esther, siempre metódica incluso frente al horror, hizo un descubrimiento crucial. Mientras examinaba las bases de las estatuas que rodeaban el sarcófago, encontró un compartimento oculto en una de ellas. «Hay algo aquí», anunció, extrayendo con cuidado un fajo de pergaminos amarillentos protegidos por una funda de cuero envejecido. Al desenrollarlos, vimos diagramas complejos, textos en múltiples idiomas antiguos y lo que parecían ser instrucciones rituales. Ezequiel se abalanzó sobre los documentos con avidez académica, sus ojos recorriendo rápidamente los símbolos y texto. «Es un ritual de destierro», dijo finalmente, su voz mezclando asombro y temor. «No solo para Cocabiel, sino también para la esencia de Samael. Una forma de sellar permanentemente el portal entre dimensiones». Cocabiel se tensó visiblemente, su forma fluctuando entre la apariencia papal y su naturaleza etérea. «Ese conocimiento se perdió hace siglos», dijo, y por primera vez detecté algo que podría ser miedo en su voz mental. Fue ocultado por los primeros miembros de la Ordo, aquellos que aún mantenían la misión original de protección. Daniel se acercó para examinar los pergaminos y noté algo extraño en su expresión, como si estuviera reconociendo algo familiar en aquellos símbolos arcanos. «Hay un precio», murmuró, señalando un pasaje específico. «El ritual requiere un sacrificio voluntario, sangre libremente ofrecida de alguien con linaje puro». Ezequiel asintió sombríamente. «Sangre de un descendiente directo de los fundadores originales de la Ordo». Un silencio pesado cayó sobre nosotros mientras procesábamos esta información. Los cánticos más allá de las paredes habían cambiado de tono, volviéndose más urgente, más enfocado. Cocabiel se acercó a Daniel con un movimiento demasiado fluido para ser humano, sus ojos estelares fijos en él con una intensidad perturbadora. «Tu sangre llama a la mía», dijo, y su voz mental ahora tenía un timbre diferente, como campanas antiguas resonando en catacumbas olvidadas. «Puedo sentirlo. El linaje está en ti, dormido pero presente». Daniel retrocedió, confusión y horror mezclándose en su rostro. «Eso es imposible. Mi familia no tiene ninguna conexión con el Vaticano. Somos historiadores, académicos». Su voz se apagó cuando un recuerdo pareció golpearlo. «Mi bisabuelo», murmuró. «Siempre hubo rumores en la familia. Desapareció durante meses en 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó, nunca habló de dónde había estado, pero trajo consigo una colección de libros antiguos que mantuvo bajo llave hasta su muerte». Ezequiel, quien seguía estudiando los pergaminos, levantó la mirada con una expresión de comprensión Downing. «La Ordo renueva su sangre cada pocas generaciones», dijo. «Envían miembros a fundar familias lejos de Roma, creando líneas de descendencia que pueden activar en caso necesario.
La revelación cayó sobre Daniel como un peso físico, doblándolo por la mitad. «Me han estado vigilando toda mi vida», susurró. «Mi interés por la historia medieval, mi especialización en textos religiosos, no fueron elecciones aleatorias, ¿verdad?». Cocabiel negó lentamente. «La sangre recuerda lo que la mente olvida», respondió enigmáticamente. «Fuiste atraído a este camino porque una parte de ti siempre supo cuál era tu propósito». Mientras esta conversación se desarrollaba, yo había estado examinando la cámara, buscando desesperadamente alguna salida alternativa. Fue entonces cuando noté algo extraño en el diseño del suelo. Las baldosas de mármol formaban un patrón que se correspondía exactamente con las constelaciones representadas en uno de los pergaminos que Esther había encontrado. «Creo que este lugar fue diseñado para el ritual», dije, señalando la correspondencia. «No es solo una prisión para Cocabiel, es un nexo dimensional, un punto donde los planos de existencia se acercan lo suficiente para permitir el paso». Ezequiel asintió, su mente académica encontrando patrones en medio del caos. El ritual de destierro tendría que realizarse aquí mismo, en el epicentro de la convergencia. Los sonidos de aproximación se intensificaron, pasos rítmicos, cánticos en aquella lengua imposible y un sonido metálico como de objetos rituales golpeando contra piedra. «Se nos acaba el tiempo», advirtió Esther, recogiendo apresuradamente los pergaminos. «Tenemos que decidir ahora. ¿Confiamos en Cocabiel y realizamos este ritual de destierro o buscamos otra salida?» La pregunta quedó suspendida en el aire cargado de la cámara. Miré a mis amigos. Ezequiel, fascinado y aterrorizado a partes iguales por el conocimiento prohibido que había descubierto. Esther, pragmática hasta el final, evaluando nuestras escasas opciones con claridad científica. Y Daniel, enfrentándose a una verdad sobre sí mismo que desafiaba toda su identidad. Cocabiel permanecía inmóvil, su forma fluctuando sutilmente entre lo humano y lo otro, sus ojos estelares observándonos con una paciencia que solo podía provenir de un ser que había contemplado el paso de los siglos como nosotros contemplamos el paso de las horas. «Hay algo que no nos has dicho», dije finalmente, enfrentando directamente a la entidad. «Algo sobre ti y Samael. La forma en que hablas de él no es solo miedo o antagonismo, es algo más personal». La criatura permaneció en silencio por un momento que pareció estirarse hasta el infinito. Cuando finalmente respondió, su voz mental tenía un tono que no había usado antes, algo antiguo y casi triste. «Samael y yo no somos entidades separadas», confesó. «Somos dos mitades de un todo, separadas hace milenios por aquel a quien llamáis San Pedro. En vuestra mitología, representaríamos la luz y la oscuridad, el conocimiento y la destrucción, pero esa es una simplificación humana de algo mucho más complejo. Las implicaciones me golpearon como una ola física. La Ordo no quiere traer a Samael para destruir el mundo. Comprendí con horror creciente. Quieren reuniros, crear una entidad completa que pueda juzgar a la humanidad». Cocabiel inclinó la cabeza en un gesto de confirmación. Un juicio que, dada la naturaleza corrupta de Samael después de milenios de aislamiento, solo podría terminar en condenación total. El sonido de una puerta abriéndose violentamente interrumpió nuestra conversación. En la entrada de la cámara, donde antes solo había pared sólida, apareció un grupo de figuras encapuchadas portando antorchas y objetos rituales. Al frente estaba el padre Salvatore, o Cardenal Bianchi, según su verdadera identidad, sosteniendo un relicario negro idéntico al que habíamos visto en la visión proporcionada por Cocabiel. «Ah», dijo con una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos fríos, «veo que nuestros catalizadores han cumplido su propósito admirablemente». Daniel dio un paso adelante, colocándose entre nosotros y los recién llegados. Algo había cambiado en su postura, en la forma en que sostenía su cuerpo. Había una dignidad,
una presencia que no había notado antes. «Conozco mi linaje ahora», dijo con una voz que resonó con autoridad inesperada. «Y conozco mi propósito». El cardenal Bianchi pareció momentáneamente desconcertado, pero rápidamente recuperó su compostura. «Entonces sabes que tu sangre es necesaria para completar el gran trabajo», respondió, extendiendo una mano en un gesto casi paternal. «Ven, hijo, cumple el destino para el que tu línea fue preservada durante generaciones». Daniel negó lentamente con la cabeza. «Mi sangre tiene un propósito», concordó, «pero no es el que tú crees». Con un movimiento sorprendentemente rápido, tomó uno de los pergaminos de las manos de Ezequiel y lo desplegó frente a él. «Reconozco estos símbolos», dijo. «Los he visto toda mi vida en mis sueños. Ahora entiendo por qué». Comenzó a recitar palabras en aquella lengua imposible, pero su pronunciación era diferente a la de Ezequiel, más fluida, como si hubiera nacido hablando. El suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar, y las estatuas que rodeaban el sarcófago giraron lentamente sobre sus bases, sus rostros angustiados ahora todos mirando hacia el centro de la cámara. «¡Detenedlo!», gritó el cardenal Bianchi, y los encapuchados se lanzaron hacia adelante, pero era demasiado tarde. Daniel sacó una pequeña navaja de bolsillo que siempre llevaba consigo para examinar manuscritos antiguos, y con un movimiento decidido, cortó la palma de su mano. Su sangre cayó sobre el suelo de mármol, exactamente en el centro del patrón estelar que había identificado antes. Cada gota parecía expandirse al contacto, formando símbolos brillantes que se extendían como una red luminosa por toda la cámara. Cocabiel emitió un sonido que era mitad grito, mitad canto celestial, y su forma comenzó a desintegrarse, revelando su verdadera naturaleza, luz pura estructurada en geometrías imposibles. El relicario en manos del cardenal Bianchi se abrió violentamente, liberando una oscuridad viviente que se retorció en el aire como humo sentiente antes de lanzarse hacia Cocabiel. Las dos esencias, luz y oscuridad, conocimiento y destrucción, comenzaron a orbitar una alrededor de la otra en una danza cósmica que dolía mirar directamente. «¡Corran!», gritó Daniel, su voz apenas audible sobre el rugido de energías primordiales liberadas. «El portal se cerrará en segundos». Esther me agarró del brazo y me arrastró hacia la salida, mientras Ezequiel recogía frenéticamente los pergaminos restantes. Los miembros del aordo estaban paralizados, algunos cayendo de rodillas en adoración, otros huyendo en terror. Miré atrás una última vez antes de cruzar el umbral. Daniel estaba en el centro del vórtice de energía, su figura iluminada por la luz imposible de Cocabiel y la oscuridad viviente de Samael. Su rostro mostraba una extraña paz, como si finalmente hubiera encontrado su propósito. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y vi en sus ojos una despedida y una promesa. Luego, el vórtice se contrajo violentamente, implosionando en un punto de luz cegadora que duró solo un instante antes de desaparecer, llevándose consigo a Daniel, a las dos entidades cósmicas y a la mitad de la cámara, dejando tras de sí un vacío perfecto, como si esa sección de la realidad hubiera sido quirúrgicamente extirpada del tejido del espacio-tiempo. Esther, Ezequiel y yo logramos escapar por los laberínticos pasillos, encontrando milagrosamente nuestro camino de regreso a la superficie. Emergimos a la luz del amanecer en una Roma que continuaba su vida cotidiana, completamente ajena al drama cósmico que se había desarrollado bajo sus pies. Nos separamos inmediatamente, siguiendo un plan de contingencia que habíamos acordado en susurros mientras huíamos. Esther llevaría los pergaminos a un lugar seguro. Ezequiel utilizaría sus contactos académicos para investigar más sobre la Ordo y yo me encargaría de documentar todo lo ocurrido, creando múltiples copias de nuestro testimonio para distribuirlas en caso de que algo nos sucediera.
Han pasado exactamente 12 meses desde aquella noche en las catacumbas. Escribo esto desde un pequeño apartamento en Lisboa, donde me he refugiado bajo una identidad falsa. Sé que nos buscan. 3 veces he visto a hombres con el mismo crucifijo de plata que llevaba el padre Salvatore observándome desde lejos. Esther está en algún lugar de Sudamérica, trabajando con los pergaminos. Ezequiel desapareció hace 2 meses. Su apartamento en Berlín fue encontrado completamente vacío, sin signos de lucha, pero con símbolos enoquianos dibujados con ceniza en todas las paredes. En cuanto a Daniel, a veces sueño con él. En estos sueños está en un lugar que no es un lugar, un espacio entre dimensiones donde mantiene separadas 2 fuerzas primordiales que constantemente intentan reunirse. No sé si estos sueños son mensajes reales o simplemente manifestaciones de mi trauma y culpa por haberlo dejado atrás. Lo que sí sé es que la Ordo Custodes Veritatis sigue ahí fuera, recuperándose, reorganizándose, y que hay secretos aún más oscuros enterrados bajo el Vaticano, esperando ser descubiertos o quizás mejor olvidados para siempre. Si estás leyendo esto, probablemente significa que finalmente me han encontrado. No busques más información. No intentes verificar mi historia. Solo recuerda que a veces la fe ciega puede ser tan peligrosa como la completa incredulidad, y que hay verdades en este mundo que no fueron hechas para mentes humanas. Y si alguna vez recibes una invitación con sello Vaticano ofreciéndote acceso exclusivo a lugares que normalmente están cerrados al público, por el amor de Dios, quémala y olvida que alguna vez la recibiste.